yo hablando con abogados que verdaderamente tendrían una conciencia social, tanto acá en los Estados Unidos como allá en México, siempre llegamos a la misma conclusión de que cualquier persona, así como en el periodismo, cualquier persona podría entender los procesos jurídicos si se explicaran de una forma más sencilla, pero precisamente ha sido la academia, ha sido el derecho, el estudio del derecho en el mundo, el que lo ha pues mantenido una especie de élite para que parezca que es difícil de entender y que siempre, que evidentemente se tenga la necesidad de tener una representación jurídica. Pues tienes toda la razón. La maestra Lupita, en mi caso, mi maestra de primero de primaria se llamaba Gema y le mando muchos saludos. La recuerdo con mucho cariño, mi Miss Gema. Nos pudo haber explicado esto en primero de primaria a los chiquillos que asistían a esa primaria y lo habíamos entendido perfectamente. No entiendo como por qué no lo entienden nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Oye, yo creo que hacen finta que no entienden, son perversos, pero en esta perversidad se exhiben, Toño, exhiben ignorancia. Porque te digo, yo repito, basta saber leer y escribir para entender una ley. Voy a compartirles, ¿te acuerdas? Han intentado tirar esta ley con una serie de amparos, la reforma. La reforma. Mira, les voy a compartir ahorita el texto. Aquí está del artículo 61 de la ley de amparo. Toño, lo que tú dijiste con tu maestra Gema, yo con mi maestra Lupita, es que son, mira, 2 renglones. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Punto. Improcedente. Ya. ¿Y qué hemos visto, Toño? En esta narrativa de la derecha y de los opositores a la reforma, que son un triste 13%. Yo sigo señalando que hubo 3 encuestas a nivel nacional, Comisión Nacional de Encuestas de Morena, ENCOL y María de las Heras, que midieron el sentir de la población con encuestas y de las Heras y ENCOL previeron con un grado aceptable de precisión los resultados de las elecciones del 2 de junio. No son massive liar, como dijo Andrés Manuel. No son massive liar, no son massive caller, no son casas encuestadoras patito. Y ahí mostraron que el 13% de la población en México no quiere una reforma al Poder Judicial. Bueno, pero acabamos de leer la ley de amparo. ¿Y qué fue lo que vimos? Nos dicen, Toño, nos dicen, no, es que es sagrada la carrera judicial. Garantiza que lleguen los mejores. Patrañas, ya todos vimos, porque Norma Piña se lo dijo a Adela Micha en una entrevista, que ella, cómo llegó a la corte, pues porque dice que la mandó llamar Enrique Peña Nieto y que no platicaron de nada jurídico. Y luego Norma Piña nos dice que fue una muy mala estudiante, que ella no era nerd, que ella no iba por el 10. Ella misma nos está diciendo. Imagínense, sí, la puso Peña. Hay una entrevista en la que la ministra Piña dice que tuvo que entrevistarse hablar con Peña Nieto antes de que los designara y que estuvieron ahí haciendo un par de cuestionamientos. O sea, me imagino la conversación que sostuvieron estos dos, ¿no? ya me imagino la conversación tan avanzada que sostuvieron estos dos personajes, doctor Ángel Valderas. Exacto. No, y mira, además, toma en cuenta, ahí está en video la intervención del senador Armando Ríos Peter del PRD, cuando fue nombrada Norma Piña, que con datos en la mano demostró que fue la peor evaluada en el proceso para ingresar a la Suprema Corte. Así es que no nos vengan con patrañas.
Pero mira, ¿por qué quise compartir lo del artículo 61 de la ley de amparo? Porque mira, a ver, a mí me enseñaron derecho de manera divulgativa en la prepa. Tuvimos economía, biología, ya sabes que en la prepa todo es de divulgación para que después elijas carrera. Bueno, el artículo 61 dice, no valen amparos en reformas constitucionales. ¿Y qué hacen estos jueces superpagados con 130,000 pesos mensuales? Solicitan amparo contra una reforma constitucional a pesar de que la ley de amparo dice que es improcedente. Entonces, estos jueces hipercultivados en derecho que llegaron a sus puestos supuestamente con carrera judicial, solicitan amparo. Y sus amiguis, otros jueces federales, que también ganan 130,000 pesos mensuales y desconocen la ley de amparo, otorgan el amparo contra una reforma constitucional. Entonces, yo creo que cada cosa que hacen, como la de ayer, los va desnudando cada vez más como abogados bastante chafas. Porque yo me pregunto, si jueces solicitan amparo ante una reforma constitucional que no es posible y otros jueces lo conceden, se llenan la boca de que quieren división de poderes y le quieren enmendar la plana al legislativo. ¿Para qué se ampararon? No querían que el legislativo discutiera la reforma. Y justamente la Cámara de Diputados los ignoró. No tiene por qué acatar algo que es ilegal. Pasó al Senado, a otro amparo. ¿Qué querían? Que no se discutiera en el Senado. Por favor. Y qué bueno que el Senado no les hizo caso. Se aprobó. Se manda a los estados. Se ampararon para que los 32 congresos estatales no discutieran la reforma. Por favor, que no la discutieran. Se aprobó por 25 congresos. Se requería un mínimo de 17. Y entonces ya se cumplió el artículo 135 y la obligación del Ejecutivo era publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Se amparan para que no se publique en el Diario Oficial de la Federación. Fíjate nada más qué ignorancia. Se publicó, se amparan que para que el INE no instrumente el proceso de una reforma constitucional que ya es ley. Se los han dicho juristas pro oposición como Diego Valadez, pero también recordarás aquel que además hacía comentarios deportivos, Eduardo Andrade, que fue magistrado. Ya se los han dicho, esta reforma ya fue aprobada, y fue aprobada, Toño, de manera legal, legítima y democrática. Porque si alguien tiene legitimidad, son esos 8 ministros de la Corte que cómo llegaron a ese cargo. ¿Los eligió el pueblo de México? No, a diferencia de los diputados y los senadores, y a diferencia de la presidenta, que hoy lo recordó Claudia Sheinbaum. Nosotros llegamos, dijo, por el voto popular. Y entonces estos señores, este grupúsculo, esta banda de 8, ¿no? Pretenden pasar por encima de los 395 diputados federales que aprobaron la reforma. Pretenden pasar por encima de los 86 senadores que aprobaron la reforma. Pretenden pasar por encima de los 25 congresos estatales que aprobaron la reforma. Y pretenden pasar por encima de los 664 diputados locales que aprobaron la reforma. Toño, en los 25 estados, porque no se ha votado en todos, 26 donde se votó la reforma, en 25 la aprobaron. Pero si sumamos, los diputados locales que estuvieron en contra, solamente fueron 215. ¿Qué nos dicen estos números? El 75% de los diputados locales en los 26 estados donde sí se ha votado
la reforma. Por ejemplo, Querétaro no se ha votado, ¿eh? Más allá que digan que el Congreso de Querétaro rechazó, no se ha votado en Querétaro en el Pleno, fue rechazada en comisiones, con 2 votos del PAN y 1 voto de Morena. Y que, por cierto, y aquí lo ponen en los comentarios, gente que está siguiendo esta transmisión, ya perdió el PAN la mayoría en la Cámara de Diputados aquí en Querétaro. Y entonces lo más probable es que Querétaro se sume a los congresos en donde se van a aprobar las reformas constitucionales. Entonces, Toño, es patético, patético. Y va una tercera y última, muy conciso. Mira, también en bachillerato, mi profesor de Derecho, repito, era un curso de Derecho de un semestre. No estamos hablando aquí de la licenciatura en Derecho. No, ya me acordé, me tocaron prepa de 1 año, entonces fue un año de Derecho, pero pues a nivel divulgativo, para gente que va a hacer matemáticas, ingeniería, medicina, biología, lo que quieras, ¿no? Bueno, hay un principio básico que nos enseñaron en la prepa. Ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y bueno, ayer